Bueno, yo decía que tengan todos buenos días. Hoy es la tercera y última vez que estamos juntos esta mañana y yo quisiera, antes de las despedidas que son al final, quisiéramos un repaso breve de cómo hemos ido en esta progresión en estos temas que fueron designados por la Comisión de Educación Teológica para ser impartidos en este encuentro. El tema central, ¿se recuerdan cuál es? Bien, gracias. Ese fue nuestro primer tema. El tema central que designó la Comisión de Educación Teológica para ser impartido todas estas semanas son el reino de Dios. Ese es el tema, el reino de Dios. Y cada uno de los días, los diferentes pastores y hermanos que hemos sido designados para presentar los temas, hemos ido avanzando, vamos en una progresión mostrando cómo se va mostrando, cómo se va revelando el reino de Dios. El día lunes comencé con la soberanía de Dios, ¿no? Cómo Dios es soberano. Ayer hablamos de cómo esta soberanía de Dios ha sido delegada, ¿en quién? En Cristo, ¿no? Y que Cristo es quien gobierna todas las áreas, y decíamos ya que no hay ningún espacio en el cual nuestro Señor Jesucristo no esté gobernando. Hoy día vamos a meditar el tercer tema que dispuso la Comisión de Educación Teológica para hoy, y es solamente un verso que se va a aplicar ahora a quienes son los habitantes de este reino. Así que les invito a que vayan conmigo a las Sagradas Escrituras, en el libro de Mateo capítulo 5, y vamos a leer el verso 13. Mateo capítulo 5, verso 13. ¿Lo tienen todos? Bien. ¿Lo leemos todos juntos? ¿Me ayudan en la lectura? 1, 2, 3. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Amén. Dios bendiga siempre la lectura de su palabra. En esta mañana decíamos que vamos a hablar ahora de una condición que debemos tener los habitantes de este reino. Ayer decíamos que este reino, cuyo rey es Jesucristo, quien ejerce plenamente su autoridad, y que la constitución de este reino es este libro. Este es el libro, la constitución de este reino. Contiene todas las leyes, todos los mandatos que debemos cumplir los habitantes de este reino. Pero también los habitantes de este reino debemos tener algunas características que se nos demandan como habitantes de este reino. Y en este texto que acabamos de leer hoy y el próximo, que seguramente se explicará el día de mañana, Dios hace, a través del Espíritu Santo inspirando a Mateo, hace una comparación. Una comparación muy popular que hemos escuchado muchas veces, en muchos sermones, muchos temas bíblicos, que tienen que ver con la sal y con la luz. Y hay una cosa que es interesante con la sal, porque hoy día nosotros, la sal no pasa de ser más que un aderezo en nuestras mesas, y probablemente el uso más común que nosotros le damos a la sal. Ahora bien, en la época en la cual es escrito este evangelio, un escritor, un historiador muy famoso de la época, casi contemporáneo con Jesús, de nombre Plinio, hace la siguiente afirmación. Dice: no hay nada, estamos hablando del siglo I, no hay nada más útil que la sal y la luz del sol. Y luego hace una serie de aplicaciones por qué era tan importante en el siglo I. Y fíjese que la misma importancia que tenía en el siglo I la sal, la tiene también hoy. Y así de importante como era en el siglo I, y así de importante como es ahora, Cristo hace y dice que ustedes, todos ustedes, son la sal del mundo. Y yo no sé si usted ha tenido la oportunidad
de meditar. ¿Qué significa ser la sal del mundo? Y seguramente a nuestra mente en este momento se nos viene una serie de aplicaciones y explicaciones que nuestros pastores nos han enseñado a través de sus predicaciones y de sus enseñanzas. Y yo quisiera rescatar algunas de ellas. Estas dos bienaventuranzas, tanto la sal como la luz, y perdóneme que tome la luz, que no era mi tema, pero quiero hacer una comparación. Estas dos bienaventuranzas llegan a ser la característica distintiva del pueblo de Dios. Es decir, un cristiano que pertenece a este reino de Dios necesariamente tiene que tener estas dos características: ser sal y ser luz. Ahora, hasta esta altura ya tenemos un claro entendimiento, que significa entonces que si a los cristianos se nos demanda ser luz y ser sal, significa entonces que dentro de este reino también hay otros habitantes que no tienen la ciudadanía de este reino. Por tanto, se demanda de los cristianos, de ustedes, que ustedes sean sal y luz para aquellos que no tienen carta de ciudadanía de este reino, que ustedes sean de alguna manera embajadores, que sean la parte visible de este reino frente a los demás. Y con esto establecemos una premisa fundamental. Hay personas que no son parte de este reino. Hay una diferencia entre los que somos habitantes del reino de Cristo y una diferencia con aquellos que no son parte de este reino. Los teólogos liberales, los últimos 50 años, se han esforzado por enseñar una teología que reconoce a todas las personas como hijos de Dios, que todo el mundo, todos los que habitamos la tierra, somos hijos de Dios y por lo tanto tenemos que tener cierto cuidado, respeto, porque todos somos hijos del Señor y gozamos de las mismas bendiciones de parte del Señor. Pero si esto fuera cierto, destruiría una de las doctrinas fundamentales de las Sagradas Escrituras, que tiene que ver con nuestra adopción. Si somos adoptados e incluidos en la familia de Dios, significa entonces que antes de que el Señor nos llamara, no éramos parte del pueblo del Señor, por lo tanto hemos sido adoptados. Y eso destruye, echa por tierra entonces la doctrina de los liberales que dicen, no, si todos somos hijos de Dios, todos gozamos de la bendición de Dios. A la luz de la palabra dice que hemos sido adoptados, que hemos pasado de la muerte a la vida. Por lo tanto establece también que hay una diferencia entre habitantes del reino y aquellos que no son habitantes de este reino. En un momento más vamos a tratar el tema de la sal. Pero vamos a tomar en este momento de nuestra exposición un excursus, ¿no? Un excursus es una especie de una desviación breve acerca del tema que estamos planteando. Yo quiero hacer una definición en este momento, que es mía, ¿no? No mía porque yo la inventé, yo construí la frase, pero es toda doctrina de las Sagradas Escrituras. Dios no es padre de aquellos que no son habitantes de este reino. Dios no es progenitor y tampoco es el sustentador de aquellos que no son parte de este reino. Cuando comenzamos con esta idea de que todas las personas del mundo somos hijos de Dios, decíamos que destruye entonces una doctrina fundamental, que es la doctrina de la adopción. Yo quiero que nos fijemos en esta definición que no hago yo, sino que hace las Sagradas Escrituras. Y les invito, por favor, si algún hermano de buena voluntad esta mañana nos quiere compartir la lectura del libro de Mateo, capítulo 25, del verso 31 al 46. Mateo 25, del 31 al 46. Un hermano que se sienta motivado por el Señor, que pueda hacer la lectura para todos. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán
reunidas delante de él todas las naciones y apartados unos de nosotros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Hasta qué versículo, hermano? Hasta el 41. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Gracias. Aquí tenemos un texto muy conocido por todos nosotros. Y normalmente yo decía al principio que la teología liberal interpreta de una perspectiva social este texto, así también como las bienaventuranzas, para un poco justificar la ayuda social a los más necesitados, y que debe ser también una cosa fundamental en la vida de la iglesia. Pero vamos a ver de qué se trata este texto. Y la clave para interpretar este texto está en el verso 40 de la lectura que acabamos de hacer. El verso 40 nos da la clave para interpretar quiénes son los menesterosos, quiénes son los necesitados. El verso 40 que acabamos de leer dice: y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Y aquí usa una palabra que es muy interesante, adelphos. Adelphos significa hermanos. Y Jesús dice, y aplicando, que a quienes no se les hizo justicia, a quienes no se les visitó, a quienes no se les brindó ayuda, dice Jesús, es a uno de mis hermanos más pequeños. No vamos a interpretar ahora el texto de Hebreos, ¿cierto?, en el cual se nos reconoce como hermanos del Señor, pero veamos el mismo escritor de Mateo, ¿qué nos dice con respecto a quiénes son los hermanos del Señor? Vayamos a Mateo capítulo 12. Mateo 12, voy a leer verso 46 hasta el 50. Dice: mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, hermana y madre. Entonces Mateo aquí está estableciendo una verdad central. Primero, que los que somos habitantes de este reino, que tenemos esta carta, esta ciudadanía de este reino, tenemos también una condición especial: somos hermanos de Jesús. Pero recuerde, Jesús es el primogénito, Él es el engendrado de Dios, nosotros hemos sido adoptados y por lo tanto miramos con distancia a nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí el texto dice que aquellos que hacen la voluntad de Dios son sus hermanos. Y en el capítulo 25 que leímos, dice el Señor que a quienes no se les hizo justicia, no es a los que están fuera del reino. A los que no se les hizo justicia es a sus hermanos más pequeños, es decir, a los habitantes del reino.
Y eso echa por tierra entonces el concepto de la teología liberal que dice de que, y utiliza este texto y las bienaventuranzas para hablar de la justicia social, de que tenemos que ser buenos con los que están afuera de este reino. Y sí, claro que tenemos que ser buenos. El Señor dijo que era un requisito, ¿no? De amar también a nuestros enemigos. Pero la aplicación de este texto de Mateo 25 tiene que ver con lo que sucede con los habitantes de este reino. La palabra adelphos o hermanos que se utiliza en el capítulo 12 y en el capítulo 25 que acabamos de leer, entonces nos da una pista para entender a quiénes el Señor se está refiriendo en el capítulo 25. Así que ya hemos establecido un primer punto en esta exposición de esta mañana, que tiene que ver con que los habitantes de este reino tienen que haber una preocupación mutua por nuestras necesidades. No tanto enfocar la visión hacia los que están sufriendo o enfocar la misión de la iglesia hacia las necesidades de los que están afuera, que no estoy diciendo que no se haga, pero es primordial primero en la iglesia del Señor. Así que pasemos entonces a ver ahora lo que la relación que tenemos con los que están afuera de este reino. Yo quiero que retomemos un poco el asunto de la sal y su salinidad, ¿no? La salinidad de la sal. Y cómo esta salinidad tiene que afectar a aquellos que no son habitantes de este reino. El mundo, cuando se aplica esta metáfora de que nosotros tenemos que ser la sal, es porque se está estableciendo una verdad que es fundamental. Y la verdad que es fundamental es que el mundo siempre se va a estar descomponiendo. Cuando hablo del mundo, me refiero a los que están afuera de este reino. Siempre el mundo se va a estar descomponiendo. Siempre el mundo se va a estar pudriendo. De tal manera que es necesaria entonces la acción de los habitantes de este reino. Es muy necesaria para que se aplique esta propiedad que tiene la sal, de la cual ya vamos a hablar en un segundo. Mire, las iglesias, durante 400 años después de la Reforma Protestante en Europa, florecieron. No había país de Europa, a excepción de Italia, Portugal e Italia, que no fueran católicos, o sea, que no fueran protestantes. Todos los países de Europa protestantes. Se levantaban universidades, se levantaban iglesias, se levantaban escuelas, países enteros se declaraban protestantes o evangélicos. La aplicación de los principios de la Biblia hizo que estos países se desarrollaran de una manera extraordinaria. ¿Pero qué pasó? Porque ahora, 400 años después, esas mismas ciudades, esas grandes iglesias que se levantaron, hoy día son museos, hoteles, se arriendan para eventos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la iglesia de Europa? ¿Qué pasó con los cristianos de Europa? Pues bien, perdieron la capacidad de salinizar sus países. Y hoy día vemos que como cada vez es menos la injerencia de los habitantes del reino frente a los demás, que cada vez más Europa, por notar Europa, no nombrando a nosotros, está cada vez más en decadencia. Y ese es un punto crítico que debe ser recibido por la iglesia, especialmente la iglesia de Europa. ¿Qué pasó con la iglesia? ¿Qué pasó con la orden del Señor de ser sal? ¿Qué pasó con la instrucción clara del Señor de que la iglesia debía ser luz? Vea, la iglesia se apaga, el mundo se pudre. Así que, así como la sal tenía la capacidad de preservar
la carne y algunos alimentos. Pues bien, esa es la metáfora que se aplica para la iglesia, para los habitantes del reino. El mundo sin Cristo tiene solamente un camino, tiene solamente una posibilidad. El mundo sin Cristo, ¿hacia dónde va? Podemos imaginarnos todos los pecados, porque no tienen a Cristo, no buscan a Cristo, no les interesa a Cristo. Y si el Señor, que conoce el corazón del ser humano, sabe esa condición y sabe que el hombre sin Cristo, sin Dios, lo único que quiere es irse lejos de Él, pues entonces ordena a su iglesia, les ordena a ustedes, que son la iglesia de Cristo, que ustedes tienen que ser la sal de la tierra. Y si ustedes no cumplen su función, pues entonces el mundo irá cada vez más de mal en peor. Tuvimos algunos ejemplos prácticos de nuestra vida diaria. Personas que me tocó muchas veces en mi trabajo, en la hora de almuerzo, siempre nos juntábamos con los colegas a conversar, diferentes situaciones. Y normalmente, yo estoy colgando un caso mío, si alguien conoce otro caso, pero... y conversábamos, y lo único que escuchaba en ese momento de relajo que teníamos antes de comenzar la siguiente jornada, eran conversaciones poco santas, por colocarle un nombre, hablar mal de otras personas, criticar a nuestros jefes, y perdón, siendo profesor, algunos de mis colegas hablaban mal de sus alumnos. Entonces, yo decía, y no era el único cristiano que había ahí, habían 2 o 3 más personas que eran cristianos. Y yo miraba cómo, en vez de detener esas conversaciones o irnos de ese lugar, algunos incluso participaban también de esas conversaciones. Y de esa manera no se establecía ninguna diferencia entre la sal y el mundo, entre el habitante de este reino y los habitantes que están fuera de este reino. Es más, muchos de ellos también reían con las críticas, y a veces, bueno, hay críticas que son constructivas, pero en la forma que se hablaba, las cosas que se decían, pues no marcaban ninguna diferencia entre un habitante del reino y un habitante que está fuera del reino. Cuando nosotros compartimos con nuestros amigos, con nuestros vecinos, y contamos chistes a veces que no tienen ninguna diferencia con el mundo, y nos reímos de las mismas cosas que se ríe el mundo, nos gustan las mismas cosas que le gustan al mundo. Y la pregunta que tenemos que hacernos, iglesias de Cristo, entonces, ¿cuál es la diferencia que tenemos con el mundo? ¿En qué somos sal? ¿Cómo preservamos? ¿Cómo nos mostramos distintos a aquellos que no son habitantes de este reino? Si tenemos los mismos gustos, nos afanan las mismas cosas que les afana al mundo. No tenemos diferencia en los temas que discutimos acerca de muchos asuntos. John Stott, pastor anglicano, con respecto a la sal, afirma: la sal es un componente muy estable, es cloruro de sodio. Es un componente químico demasiado estable, pero a pesar de ser químicamente muy estable, puede llegar a ser contaminado con componentes impuros. Así que cuando les invito a que regresemos al siglo I, el concepto que tiene Mateo al ser inspirado por el Espíritu Santo y hablar de la sal. Probablemente la sal a la cual está haciendo referencia Mateo sea la sal que provenía del Mar Negro. Y como en ese tiempo no había las plantas refinadoras que tenemos hoy día, la forma más básica de poder preparar la sal era escoger los terrones más grandes, y de esa manera quedaba un polvo, ¿no?, que era más pequeño evidentemente, y ese se desechaba y se ocupaba solamente
los granos que eran más destacados. De esa manera se producía entonces la sal. Y esa sal que sobraba, ese polvo blanco que no tenía ni la capacidad de los terrones más grandes, era pues botada y no presentaba ninguna utilidad. Entonces, para nosotros como iglesia del Señor, esto es exactamente lo que nos pasa a nosotros cuando participamos de las cosas que participan y nos gustan las cosas que les gustan a aquellos que no son habitantes de este reino. Nos convertimos en esa sal que no tiene ningún valor. Cuando no somos capaces de avanzar con las verdades del reino fuera de nuestra iglesia, de nuestro radio de acción, nos convertimos en seres insípidos, sin ninguna trascendencia. Cuando no marcamos la diferencia entre las cosas que son de Dios y las cosas que no son de Dios, pues entonces esa orden del Señor de ser sal, ustedes no la están cumpliendo, yo no la estoy cumpliendo. Me mimetizo con los demás. No tengo esa función, esa orden de parte del Señor de ser entonces sal. La sal no solamente tenía esta aplicación de preservar los alimentos y de preservar la carne. ¿Cuáles son entonces y de qué manera podemos influir como cristianos en aquellos que no son habitantes de este reino? Fácil, podemos repasar, ya que estamos en el mismo tema. Podemos aplicar las bienaventuranzas a nuestra vida. Y así como la ley del Antiguo Testamento no podemos cumplir solamente un mandato y dejar los otros 9 restantes fuera, de la misma manera con las bienaventuranzas. No podemos ser mansos solamente, no podemos ser humildes solamente, sino que también tenemos que aplicar estas 8 bienaventuranzas a nuestra vida. Entonces, llegamos al segundo punto de esta reflexión. Y el segundo punto de esta reflexión tiene que ver con cómo influenciamos a aquellos que están fuera de este reino. ¿Cómo marcamos nosotros la diferencia con los que están afuera de este reino? La marcamos porque el domingo, en vez de quedarnos viendo el partido en la mañana, en el caso de los varones, vamos a la iglesia. En nuestras conversaciones con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros compañeros de estudio, ¿marcamos la diferencia? En los temas que tienen que ver con el país, con nuestra sociedad, ¿marcamos la diferencia? ¿Hablamos desde la perspectiva de habitante de este reino? ¿O simplemente nos sumamos al pensamiento de los que están fuera del reino del Señor? Es momento de aplicar a nuestra vida este concepto de ser sal, de ser diferentes. Vosotros, ustedes, sois mis amigos, dice el Señor, si hacéis. Y esa es una diferencia que debe marcar nuestra relación con la sociedad. Los cristianos debemos ser distintos al mundo, no idénticos, distintos al mundo. Y ese, tristemente, es uno de los principales problemas de la iglesia contemporánea. Que la iglesia quiere parecerse más al mundo que a la iglesia de Cristo. Y creemos que con colocarle el mote de cristiano a cualquier cosa lo hacemos cristiano. Discoteca, cristiana. Café con ser, cristiano. Creemos que aplicándole una palabra vamos a transformar. La iglesia no tiene que parecerse al mundo, la iglesia tiene que ser distinta. La iglesia dice es la luz del mundo, y la luz significa que es el mundo el que tiene que mirar y seguir a la iglesia. Si la sal se desvanece, no sirve más para nada. Y es lo que le pasó a la iglesia de Europa. Es lo que le pasó a la iglesia de Europa. Cada vez más fueron avanzando, nos llevan 40, 60 años de adelanto en leyes sociales, y en la medida que las leyes sociales nuevas se fueron implementando en Europa, la iglesia se fue adecuando a estas circunstancias,
y terminó por igualar, homogeneizar a la iglesia con el mundo, y a tal punto que hoy día la gente ya ni siquiera asiste a la iglesia y la iglesia tiene que arrendarse para otras utilidades. Nosotros todavía estamos a tiempo, por gracia del Señor, en nuestra sociedad, en nuestro país. Todavía podemos influenciar, todavía podemos influir, todavía podemos ser sal en esta sociedad. Por favor, si alguien me ayuda con la lectura de Efesios, capítulo 4, verso 29. Cualquier hermano que lo encuentre, por favor, me ayuda con la lectura. Efesios 4, 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino lo que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Mire que consejo más sabio. Y yo quiero cometer una infidencia, soy muy gritón, ¿no? A veces he mirado, a veces sí debo reconocerlo con mala intención, y le pido perdón al Señor, algunos Facebook de cristianos. Yo no sé si usted ha hecho ese ejercicio. ¿Y sabe usted con qué se encuentra? No voy a hacer mención de eso, pero a veces su lenguaje, forma de referirse a los demás, incluso a autoridades de nuestro país, no es compatible con la vida ni cómo debe ser la sal en este reino del Señor. Quiero leer una cita de Sinclair Ferguson que dice: los cristianos cuyas vidas exhiben las cualidades de las bienaventuranzas, ellos tendrán impacto preservador sobre la sociedad. Ferguson está estableciendo que aquellos cristianos que cumplen los mandatos, las leyes, la constitución de este reino, es la única forma en la cual la iglesia puede efectivamente ser la sal e impactar a las sociedades. Y quiero terminar con una última cita. Ezequiel 16, verso 4. Por favor, si alguien lo puede leer. Ezequiel, capítulo 16, verso 4. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo. Para limpiarte, y salada con sal, y fuiste envuelta con faja. El mandato del Señor es ser sal. Y hay una advertencia: si dejamos esta cualidad de ser sal, no vamos a influenciar en el mundo, en nuestra sociedad. Y el texto que leyó nuestro hermano, más allá de la costumbre higiénica que tenían los judíos de bañar a los bebés recién nacidos en sal, también es una enseñanza que podemos aplicar a nuestra vida de iglesia. También nosotros a veces nos hace falta este baño en la sal, ¿no? De tal manera que también quite las impurezas, quite aquellas cosas que no son parte de los habitantes del pueblo del Dios, de los habitantes de este reino. Y quiero, el libro de Jueces, capítulo 9, verso 45, nos habla de otra aplicación que tenía la sal. Cuando se iba a una batalla y se derrotaba a un pueblo, pues se vertía sal, se botaba sal en todas las siembras, para que nunca más volviera a crecer en ese lugar y que les diera sustento a ese pueblo. Era una forma de eliminarlo a ese pueblo y que se fueran hacia otro lado. Entonces también esta aplicación que tiene la sal es que nosotros con la palabra del Evangelio podemos ir avanzando. No hay otra forma, hermanos, que el reino de Dios avance que no sea con su palabra. No son marchas, no son concentraciones, no son banderas lo que va a cambiar el mundo. Lo que cambia el mundo es la locura de la palabra. Es el Espíritu Santo de Dios el que cambia los corazones de los hombres. Usted no se sorprenda porque nuestros gobernantes dictan leyes injustas o leyes inmorales.
No se sorprenda de eso, ellos no tienen a Cristo. Lo que debería sorprendernos de nuestros gobernantes es que ellos hicieran leyes acorde a la palabra del Señor. Pero nuestra labor como cristianos, como hijos de Dios, es avanzar con el Evangelio. Es avanzar con la palabra del Señor. En gestos tan pequeños, tan cotidianos como nuestras conversaciones con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros compañeros de colegio, de universidad, con nuestros vecinos. En esas conversaciones, en esas cosas cotidianas, vamos echando sal. Vamos cubriendo de sal y vamos siendo y cumpliendo el mandato del Señor de que nosotros tenemos que ser sal. No podemos mimetizarnos con el mundo, hermanos. Somos la sal. Y si nosotros, la iglesia de Cristo, perdemos esta condición, ¿con qué será salado el mundo? ¿Con qué será preservado? Dice el Señor, que no tiene ninguna otra utilidad más que ser tomada y echada afuera. Yo quisiera terminar esta mañana con una invitación. Yo sé que estamos recién comenzando y probablemente los demás pastores van a ir ampliando estos conceptos. Pero yo quiero que usted se vaya, bueno, yo me voy a ir, pero ustedes que se van a quedar, pero que quede en su mente, que cómo ha ido esta progresión. Dios es soberano. Todo lo que sucede en el mundo, Él lo ha decretado. Y todo va a ocurrir invariablemente como Dios lo decretó. En segundo lugar, recuerde siempre que el mundo no está funcionando solo, que el mundo no está sin control, que en el mundo no están pasando cosas que a Dios se le están pasando por el lado. No, todo lo que está pasando en el mundo está pasando primero porque Dios lo ha decretado. En segundo lugar, no estamos solos porque la iglesia de Cristo tiene una cabeza, tiene un rey que es Cristo, quien está gobernando y ejerciendo su autoridad sobre el mundo. Pero a la vez también tiene que ver con nosotros, este reino de Dios, tiene que ver cómo nosotros somos frente a la sociedad. Y estamos cumpliendo o no esta función como sal en esta sociedad. Yo quisiera que el Señor colocara en el corazón de cada uno de nosotros esta mañana ese mandato, esa necesidad de preservar, de salinizar, de ser faro, de ser luz, de ser el lugar donde el mundo pueda mirar. Hoy día vivimos una época en la que incluso el mundo que tanto critica a las iglesias encuentra que la iglesia no somos referentes de nada. Nadie puede mirar, la gente del mundo dice, no podemos mirar la justicia porque dice la justicia es injusta, no podemos mirar a la iglesia católica porque los católicos son pedófilos, no podemos mirar a la iglesia evangélica porque los evangélicos son corruptos. Ese es el concepto que tiene el mundo de nosotros. Entonces es tiempo, hermanos, que seamos sal. Y comencemos con cosas pequeñas, con echar sal en nuestras conversaciones diarias, con echar sal en nuestras relaciones con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestros compañeros. Prediquemos a Cristo. Hablemos de Cristo. De tal manera que el Evangelio siga creciendo. Yo tengo una postura doctrinal, que no todos comparten, por supuesto, pero yo sí creo que todo el mundo va a tener que reconocer a Cristo como el Señor. Y yo sí creo que todo el mundo va a tener que doblar su rodilla delante del Señor y que Cristo va a ejercer su dominio, su autoridad sobre toda criatura. Pero ese reino de Cristo no se va a hacer pleno por nuestro esfuerzo, sino que se va a hacer pleno por la predicación de la palabra del Señor. Quiera el Señor bendecirlos a cada uno de ustedes, hermanos, enviarlos a sus casas, llenos del Santo Espíritu, y con esta necesidad de ser sal, de ser distintos, de ser faro, de ser referentes. Y ojo, y probablemente esto va a ser tratado mañana, no estoy hablando de moralidad, estoy hablando simplemente de cumplir con las exigencias del Evangelio. Que el Señor les bendiga. No, hay un tiempo para aportes, críticas también, por supuesto, podemos conversar. ¿Alguien quiere hacer algún aporte? Principalmente aporte, hermano mío, pastor. La primera cosa es, no es común, creo yo, escuchar
escuchar el lenguaje que usted ha expresado esta mañana para hablar del único. Y en este medio, aunque diría yo somos todos confesantes, no siempre hay esa precisión, hay confusiones. Esa es la primera cosa. La segunda no es una crítica, sino un pedir que o yo lo entendí mal, que es posible, o se requeriría una precisión. Cuando usted mencionó al comenzar que Dios no es sustentador de los que no son sus hijos, eso es lo que capté. Y luego en su proyección, hoy día el pueblo de Dios es prácticamente una minoría. Si no fuese por el sustento de Dios o gracia común, sencillamente ellos no podrían ni siquiera estar ni llegar. ¿Podría hacer una precisión? Sí. Esa es la primera. Y la segunda es de la parte final. Cuando mencionó el hecho de que todos van a reconocer, está diciendo, yo creo que no, yo creo que por eso falta una precisión. En cuanto a confesar a Cristo, pero no para salvación. Sí, sí. Gracias. Bien. Parto por la última pregunta. Sí, precisamente ese texto lo tomamos el día de ayer en la exposición. Nos referimos a que va a llegar el momento en que todo el mundo va, a aquellos, principalmente los que no están dentro de la iglesia, los que están afuera, van a reconocer a Cristo cuando lo vean, ¿no? cuando venga en gloria. Y tomamos el texto del Evangelio, que en ese momento muchos van a clamar: Señor, ahora creemos, cáiganos las rocas sobre nosotros, ¿no? Sí, a eso nos referimos, no que todo el mundo se va a convertir, sino que todos aquellos que estaban en contra de Cristo van a reconocer su reinado, van a reconocer su soberanía, que efectivamente es Dios, ¿no? A eso nos referimos. Con respecto a la primera pregunta, sí, tradicionalmente la doctrina presbiteriana en ese aspecto, hay dos bloques, ¿no? Uno que habla de la gracia común, de la gracia de Dios que es aplicable para toda la creación y que todos gozan del sol, de la luna, y nuestra confesión también lo menciona. Y también la postura más radical del hipercalvinismo, que dice que no, que la gracia de Dios solamente opera para los hijos de Dios y que en base a la misericordia de Dios hacia sus hijos, todo lo demás es preservado. Yo estoy con la primera, ¿no? Con lo que dice nuestra confesión de fe, de que la gracia común opera para todos los seres humanos, ¿no? Y cuando yo hacía esa afirmación de que el mundo es sustentado solamente por los cristianos, lo que yo quería decir era de que el mundo en su resto de, entre comillas, moralidad, de buenas costumbres, ¿cierto? Es el cristianismo el que lo sostiene. A eso me refería, no aplicado a la gracia. No sé si hay otro aporte que quieran hacer. Siempre cuando yo hacía clase en el colegio, siempre terminaba la clase y decía: ¿alguna duda? Y todos se quedan callados. Y yo siempre me iba para mi casa con esta sensación: o soy muy buen profesor, que todos me entendieron, o nadie me entendió nada, ¿no? Sí. Pero bueno, aquí hay preguntas. ¿Hermana mía? Bueno, pastor, primero un tema muy exageradamente claro, muy práctico también, y muy nutritivo y el desafío para ponerlo en práctica. Cada vez más ajustar nuestra conducta y pensamientos al querer de Dios y no al querer nuestro. Pero quiero quizás que comentemos, a pesar de que esté claro el tema, pero muchas veces surgen estas como ideas que dan vuelta en los cristianos, en las iglesias, respecto de la política. Entonces, por ejemplo, hay muchas personas cristianos que se preocupan o escandalizan cuando sale una ley que no se ajusta a los principios bíblicos. Entonces sienten como que estamos casi en caos. O empieza a circular información diciendo: mire, tal diputado votó a favor de una ley que nos favorece, así que votemos por él. ¿Cuál? Es una pregunta retórica porque entiendo claramente la respuesta, pero quizás hay jóvenes o otras personas a las que usted puede enriquecer, y a mí también, con el pensamiento más bíblico respecto a este punto. Porque nuestro país hoy está un poco conflictuado con el tema político. Todos
se dice, oh, marzo va a ser una cosa A, Sí. pero entonces los cristianos tenemos que correr a ponernos detrás de una fila o detrás de la otra, o asustarnos cuando hay una determinada ley que no es acorde a la palabra de Dios. Decíamos, gracias por la pregunta, hermana. Decíamos que los habitantes del reino tenemos solamente una constitución, esta. Y decíamos también ayer que esta constitución no se cambia, gracias a Dios. Es incambiable, es eterna, ¿no? Por lo tanto, el habitante del reino, cuando quiere, recuerden, hemos hablado de la soberanía de Dios. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, decimos que todo ocurre porque Dios no lo permite, lo decreta, ¿no? Dios lo decreta que suceda de esa manera, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos y afirmamos eso, decimos entonces que todo lo que pasa en el mundo está bajo el control de Dios. Y decíamos también que no estamos hablando de fatalismo, quizás lo van a tocar más adelante, pero no estamos hablando de eso en este momento. Con respecto a lo que decía la hermana, y yo lo mencionaba recién, nosotros no debemos sorprendernos que nuestros gobernantes hagan leyes injustas o contra la Sagrada Escritura. ¿Por qué no nos debe sorprender? Porque no son cristianos. Porque no son cristianos. Entonces, a un cristiano, ¿qué le va a sorprender de un gobernante que dicta leyes en contra de la palabra de Dios? ¿Nos sorprende? No, pues. Lo raro sería lo contrario, ¿cierto? Que los gobernantes sacaran leyes que favorecieran o estuvieran de acuerdo con la palabra del Señor. Entonces, cuando los gobernantes eligen leyes injustas o hacen leyes que vayan contra la palabra del Señor, a nosotros tenemos que ir ¿dónde? A la Biblia. ¿Qué nos dice la Biblia de nuestros gobernantes? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que orar por nuestros gobernantes? Porque han sido impuestos por Dios, Dios les ha dado autoridad. ¿Sabe? Hay solamente una manera. Y lo dice Sproul en un libro muy bueno que se llama La relación de la Iglesia y el Estado. Hay solamente una manera en que el pueblo de Dios puede ser o desobedecer a la autoridad civil. ¿Cuándo? Cuando dicte, por ejemplo, siempre van a hacer cosas, pero por ejemplo, cuando diga, el día domingo no se pueden reunir más los cristianos. ¿Nos vamos a dejar de reunir? Porque lo dice un presidente, ¿nos vamos a dejar de reunir? No, ahí es lícito, cuando sean cosas que tengan que ver con la práctica de la vida de la iglesia, sí podemos ser desobedientes a las autoridades civiles. Pero esa desobediencia también tiene una manera. Recuerden que, mire, Pablo cuando habla, y es interesante eso, porque cuando Pablo habla de ser, orar por nuestros gobernantes y de ser buenos cristianos, de ser buenos ciudadanos, no estamos hablando que Pablo vivía en una democracia. Pablo vivía en una... ¿Qué es lo que había en la época de Pablo? Una dictadura. Y ahí sí que era dictadura. ¿A qué me refiero? Que ahí no había leyes, imaginemos las cárceles que tenemos hoy día, no era la misma cárcel en ese tiempo. Y Pablo dice, a pesar, él mismo habiendo estado preso, sufriendo en carne propia, él dice, oren por vuestros gobernantes, oren por los gobernantes, porque todos han sido puestos por Dios y Dios les ha delegado autoridad, ¿no? Y así como los cristianos debemos autoridad a nuestros jefes en el trabajo, a todas aquellas personas que han sido impuestas por Dios sobre nosotros, les debemos obediencia y orar por ellos en tanto no dispongan algún tipo de leyes que sean tan prácticas como esta de prohibirnos, por ejemplo, que nos reunamos. Por lo tanto, sí, nuestro deber como cristianos es orar por nuestras autoridades. El partidismo que debemos tener es siempre de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Ahora, sí también estoy de acuerdo en lo siguiente, que siempre debemos ir a las Sagradas Escrituras. Pero, no lo voy a decir. ¿Alguien más que... hermana? ¿Sí? Lo que pasa es que después de su declaración acerca del sustento que después se dijo que el sustento se refiere a la moral. Entonces, ¿A qué, perdón? a la moral. Si me equivoqué, Sí, no, a lo que me refería con eso es que lo que mantiene la salinidad, por hablar así de
a través de la predicación del Evangelio. Pensemos, por ejemplo, en lo que mantiene la salinidad, el sustento de esta tierra. Un ejemplo práctico, el matrimonio. ¿Qué es lo que está proponiendo la sociedad civil o lo que están fuera del reino con respecto al matrimonio? Acuerdo entre iguales del mismo sexo. Ya yo voy a decir sexo, perdónenme los que hablen de género, de identidad. No, el mismo sexo, ¿cierto? Están hablando que se pueden casar del mismo sexo. Los cristianos, ¿qué decimos? Matrimonio y de acuerdo a lo establecido por la palabra de Dios. Entonces, a eso me refiero, que los cristianos al vivir de la Sagrada Escritura preservan el mundo, ¿no? Mientras, Esto lo dice a través de nosotros vivimos, porque muchas veces siento que la iglesia toma la posición que nada de decidir sobre la moral de los demás, sobre a predicar el evangelio. Porque el mundo siempre va, no digo que no, que Sí, sean sí. excluyentes, Sí. pero el mundo siempre va a tender a la perversidad. Entonces nosotros, como chilenos, no podemos asumir que no va a ser legal el aborto en el futuro o el matrimonio. Va a ser legal, lo más probable. La lucha, al final en lo moral, sería la predicación del evangelio por sobre la lección moral que tenemos en base a nuestra vida. ¿así? Eso es. Pero yo, al tiro hermano, bien, la pregunta difícil del hermano Pablo, pero con respecto a lo que tú dices, hermana, yo evito usar ese término moral. Nosotros los cristianos no predicamos moral, predicamos la palabra del Señor, ¿no? Esa es la palabra. Las morales son variables según la cultura, pero la palabra de Dios dice que, lo que decíamos ayer, el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios es eterna, perdura para siempre. Hermano Pablo. Dos cositas. Cuando usted hace mención, yo entiendo el concepto suyo y estoy de acuerdo, pero yo quiero aclarar, que me aclare un punto. Entonces, ¿Concepto de qué? Cuando nosotros hablamos de sal, sabemos que cuando echamos mucha sal, la sal quema. Porque entonces va a quemar. Va a quemar si nosotros echamos mucha sal, así como usted decía, cuando el pueblo invadía, echaban sal a la tierra para que no hubiera fruto. Entonces, y muchas veces decimos, mejor no lo mezclemos del mundo, porque si echamos mucha sal no vamos a quemar y vamos a contaminarnos. Pero yo siempre pienso, ¿por qué somos protestantes? Porque también la palabra me dice que si yo veo el pecado y no lo acuso, entonces soy partícipe de ese pecado. Entonces, ¿cuál es la posición de la iglesia frente a lo acontecer? Hoy día se discute la nueva constitución. Hay muchos que pueden decir que sea desfavorable para la iglesia, que salga lo que usted decía, ya ahora no hay. Incluso ahora se le va a pedir a los pastores que casen al mismo sexo. Si no los casa al mismo sexo, usted puede ir hasta la cárcel. Entonces, pero la iglesia, ¿cómo debe actuar frente a esa posición? Porque si quedamos ausentes, como dice, no echamos la sal, que la predicación de la palabra no anunciamos, no somos partícipes de esa situación, entonces estamos siendo cómplices del delito. sí, a ver, a lo largo de la historia de la iglesia ha tratado de responder a esa pregunta de una manera. Al principio, siglo IV, V, los cristianos, cuando vivieron toda la decadencia de Roma, se fueron a vivir al desierto, a cuevas, ¿no? Crearon comunidades de cristianos apartados del mundo, de la sociedad. Son la base de los monasterios que existen hoy día. Durante la época de la Reforma, también dentro de los movimientos de Reforma, hubieron grupos que también viendo, incluso tenemos que decirlo, viendo el exceso de brutalidad también y de hiperreligiosidad que impusieron a algunos reformadores como Calvino, por ejemplo, ellos se fueron también a vivir fuera de las ciudades, también formaron comunidades, los cátaros, por ejemplo, los cuáqueros, los mismos puritanos, ¿no? Que crearon guetos incluso dentro de las iglesias. Pero eso es hacer lo que hace la avestruz. Yo no conozco la avestruz, pero conozco el dicho, ¿no? ¿Y qué es lo que hace la avestruz? Dice que cuando ve algún tipo de situación que le incomoda, ¿qué es lo que hace? Esconde la cabeza. Que sería más o menos la misma aplicación.
y si lo aplicamos a la vida de la iglesia. ¿Qué es lo que tiene que hacer la iglesia frente a todo esto que está sucediendo, a la decadencia del mundo, a la promulgación de leyes que vayan en contra de la palabra del Señor? ¿Qué es lo que tiene que hacer la iglesia? Seguir predicando. Predicar el Evangelio. Predique. En todo tiempo, fuera de tiempo, usted predique, predique, predique. Y lo que decíamos el primer día, siempre, cuando predicamos, siempre se va a cumplir la voluntad de Dios. Siempre. Porque si yo predico y el Espíritu Santo toca el corazón de esa persona, se cumplió la voluntad de Dios. Pero si yo predico y esa persona endureció su corazón, Dios le endureció su corazón, también es la voluntad del Señor. Así que usted predique en todo tiempo, en todo lugar. La obra es del Señor. Y con respecto a lo segundo, yo soy un convencido que en la iglesia tenemos que enseñar a los hermanos, y nosotros mismos ser enseñados, solamente por la palabra del Señor. Y eso tiene que ser aplicado a todas las esferas de nuestra vida. Y es interesante eso porque yo he escuchado a algunos hermanos que dicen, mi trabajo secular. ¿Tenemos trabajos seculares los cristianos? Si todo lo que hacemos es para la gloria del Señor, ¿no? El que es zapatero tiene que ser el mejor zapatero, para la gloria del Señor. ¿De qué profesor? El mejor profesor, para la gloria del Señor. Los cristianos no tenemos dos mundos. Todo lo hacemos para la gloria del Señor. No existe el trabajo secular. Todo lo hacemos para la gloria del Señor y tenemos que rendirlo en ese punto. Entonces, yo siento primero que la iglesia, en estos temas, que son temas contingentes, por ejemplo, y que tienen que ver con, y que a todos nos afectan. Primero, un principio de la Reforma Protestante es que solamente Dios es el Señor de las conciencias. Pero las conciencias de los cristianos tienen que estar cautivas de la palabra del Señor. Entonces el cristiano es libre de su conciencia en cuanto esa libertad es regida por la palabra del Señor. Por lo tanto, en esa libertad yo no estoy de acuerdo con que las iglesias, por ejemplo, saquen una declaración y digan la iglesia, la sandalia de Moisés va a votar a favor o en contra de la nueva constitución. Sí, la iglesia puede hacer una declaración de lo que piensa la iglesia, pero no cautivando la conciencia de los hermanos. Porque cada hermano debe elegir en la conciencia libre, pero sujeta a la palabra del Señor, ¿no? Porque si no violarían los principios fundamentales de la Reforma. Ahora, yo siento, y perdone que me alargue la respuesta, yo siento que es muy reduccionista pensar que vamos a votar a favor o en contra de la Constitución porque afecta a los intereses nuestros. Ninguna Constitución en ningún país se va a hacer a favor nuestro. No existe ninguna Constitución hoy día, por lo menos, que esté a favor de los cristianos. Todas las constituciones en todos los países del mundo van camino precisamente a que el cristianismo cada vez tenga menos influencia en la sociedad, ¿no? Por lo tanto, prediquemos a Cristo, avancemos. Lo que sí necesitamos, y aquí una opinión muy personal, y que sí hemos dejado nosotros los cristianos, es de avanzar en la sociedad. Hemos enfocado nuestra misión y nos hemos un poco copiado de lo que han hecho los cátaros, los valdenses, de meternos dentro de nuestra iglesia y no salir. Hoy día necesitamos cristianos que sean políticos, no al revés, no políticos que sean cristianos. Necesitamos cristianos que hagan política. Necesitamos pastores en las universidades, necesitamos pastores en debates, necesitamos presbíteros en puestos, en medios que tengan acceso a influir, a conversar, a echar sal. Hoy día conversaba ayer con un pastor. ¿Quién de nosotros, por ejemplo, ha sido invitado alguna vez a un debate, a una universidad? ¿Cómo influenciamos si no estamos? La reforma comienza en las universidades, donde se discutían los temas sociales de importancia. Entonces tenemos que avanzar, ser sal, e ir apuntando nuestra mira cada vez más a esparcirnos, a crecer, que Dios nos levante, que de tal manera que podamos transformar el mundo a través de la palabra del Señor, ¿no? Hermana mía, ¿tú me querías hacer la pregunta? Respecto a lo que dijo el hermano, el otro día en Corintios estaba leyendo un tema relacionado con la inmoralidad sexual y era en la primera carta, el capítulo 6,
O sea, lo que yo entiendo respecto a eso, y que creo que puede ser como una posible respuesta a lo que dice el hermano, es que nosotros, por ejemplo, pasa mucho en las predicaciones, que no sé, ustedes son pecadores, ustedes son no sé qué, o ustedes están haciendo tal cosa. Y de cierta forma nosotros estamos llamados a declarar, pero no estamos llamados a juzgar. Porque, claro, si por ejemplo yo veo una pareja de lesbianas, no es mi responsabilidad meterme en su relación, pero si esa pareja está en la iglesia, sería mi responsabilidad como hermano hacerlo. O sea, no creo que tengamos potestad en opinar sobre la relación específica de otras personas fuera de la iglesia. No estoy de acuerdo con esa apreciación. Yo siento que el Evangelio es llamado precisamente a avanzar y a denunciar el pecado. Y sí creo que los cristianos estamos llamados a juzgar, no en base a nuestras convicciones, sino en base a la palabra del Señor, ¿no? No juzgar lo que sucede afuera, no decir pecado a lo que verdaderamente es pecado, entonces estamos renunciando a ser sal en el mundo, ¿no? Hermano mío. Usted citó Efesios 4:29, dice: una palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y bueno, esta palabra está de alguna manera relacionada a las relaciones de nosotros, como creyentes, Sí, miembros de la iglesia, así es. los cuales, ¿cierto?, tuvieron un adiestramiento, ¿cierto?, en cuanto a gobierno de la iglesia, disciplina. ¿Cierto? Una de las marcas de la iglesia es la disciplina. Así es. Entonces, me gustaría que pudiera extender un poco más esta relación. Sí, Cuando sí, sí. uno, como miembro de este reino, ¿cierto?, falla, comete una falta. Sí, es bueno el antecedente que usted coloca, hermano, en el sentido que, claro, esa conversación, eso que está citando usted, tiene que ver con nosotros, con los habitantes del reino, así de la misma manera que la aplicación de las bienaventuranzas tiene que ver con los habitantes del reino, y que el juicio del Señor Mateo 25 tiene que ver con lo que se hizo con respecto a los habitantes de este reino. Con respecto a la gente que no es habitante de este reino, yo siempre decimos nosotros que nuestro modelo, ¿quién es? Jesús. Nunca vamos a ser como Jesús, pero Él es nuestro modelo, ¿no? A Él debemos tratar de imitar. Una pregunta: ¿cómo trataba Jesús a los pecadores? Bueno, algunas veces también mostró misericordia, por supuesto, ¿no? Pero ¿cómo los trataba cuando tenía que denunciar pecado? Oh, fariseos y hipócritas, sepulcros blanqueados, ¿no? Bueno, no vamos a hacer una seriecita. En otros lados también mostró mucha misericordia, ¿no? Con respecto a los pecadores. Pero con respecto, sí, yo creo que ese ha sido uno de los principales elementos. Es una apreciación muy personal. Yo estoy exponiendo ahora y ustedes podrán criticarme, ¿no? Pero yo creo, a juicio personal, que esa ha sido una de las debilidades que ha tenido la Iglesia en los últimos 50 años. Que no hemos sido capaces de denunciar el pecado fuera ni dentro de nuestras congregaciones. Que hemos sido muy blandos con aplicar disciplina dentro de nuestras iglesias. De tal manera que hoy día pasa un poco como cuando los papás dejamos que nuestros hijos hagan lo que quieran porque los queremos, no queremos destruir la armonía de la casa, pero cuando ya el hijo hace una embarrada demasiado grande y queremos tirar el cordel, ¿qué pasa? Ya es tarde. Entonces, yo creo que la iglesia, como bien mencionaste, hermano, uno de los signos de la iglesia es la disciplina. Yo siento que eso hemos relajado la disciplina en nuestra iglesia. Hemos rebajado nuestros estándares. No estoy hablando de la himna, cuando hablo de la iglesia, estoy hablando de la iglesia cristiana, ¿no? Quiero hacer esa aclaración. Entonces, cuando hablo de eso, estoy hablando que la iglesia en general ha rebajado su disciplina, ha rebajado también los requisitos para la vida de la iglesia, y siento que ese ha sido el principal fundamento para que nuestras iglesias hoy día sean tan poco significativas para la sociedad también. Que nosotros también seamos insignificantes, seamos invisibles para la sociedad. La iglesia cristiana en Chile es invisible para la sociedad. No marcamos ninguna diferencia, no somos punto de referencia de nada. Hermana mía, después del pastor. Sí, a lo mejor contestando también la pregunta,
Lo que pasa es que Jesucristo decía, claro, a los fariseos les decía crudamente sus realidades, pero también Jesucristo era perfecto. Así es. Pero nosotros muchas veces decimos y juzgamos, y tú, y tú, y tú, y nosotros no miramos. no miramos la viga en Así nuestro es. ojo y miramos la paja en el ojo ajeno. Entonces yo personalmente siento que el evangelio, el cristianismo, yo no lo debo vivir así. Yo tengo que vivirlo así, Primero, así. para que la cosa vaya hacia allá. Y tengo que mostrar lo que la palabra de Dios dice. Y la palabra de Dios dice, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y lo que menos hacemos como iglesia es predicar el evangelio. No metemos en política, no metemos en la vida personal. No digo, nosotros sí tenemos que hacerlo, es nuestra obligación como cristianos. Pero primero, ¿cómo yo lo hago si no miro la viga en mi ojo? Amén. Entonces uno tiene que hacer eso. Sí, y a lo mejor contestando a, lo mejor a Camila, a lo mejor ella dice, claro, yo no debo decir, eres lesbiana, lesbiana. Pero a lo mejor ella es lesbiana, pero yo soy idólatra. No sé. O yo soy, no sé, soy adúltera. Con mi pensamiento, no a lo mejor de hecho, pero a lo mejor de aquí. Sí, por supuesto. O en mi corazón. Pues sí. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado cuando indicamos y apuntamos con el dedo, si nosotros no vivimos primero la palabra. Amén. Amén. En nuestras iglesias, lo primero que tenemos que hacer es orar al Señor. ¿Cuánto le damos en oración al Señor? En estos tiempos de conflicto que hemos vivido, que todos dicen ya, octubre, etcétera, ¿cuántas iglesias y hermanos estuvieron de rodillas orando al Señor? No, que no se puede hacer culto porque tenemos problemas, porque no hay micro, porque no llegamos, porque... Y nosotros ponemos excusas, cuando nosotros podemos, sí, yo a lo mejor no puedo llegar a la iglesia porque hay una barricada, o mi casa está... Pero si yo me arrodillo en mi hogar, en mi cama, o con mi familia, o sola, tener, dice, compasión por la gente, ¿cierto? Jesús tenía compasión, lloraba, y nosotros somos, como les digo, de repente somos como juzgadores. Entonces la palabra de Dios tiene que enseñarse completa. Y sí estoy de acuerdo de que nosotros, la gente, pone muchas groserías en las redes sociales siendo cristianos, muchas críticas negativas. Yo lo he visto de personas que a veces tienen altos puestos en la iglesia, pero nosotros tenemos que tender a decirle, hermano, cuidado, hermana, cuidado, o yo, ¿qué es lo que puso? ¿Qué es lo que yo quiero poner? Puse un me gusta cuando alguien dijo que se mueran todas las que andan, que son lesbianas, yo le pongo me gusta, me fascina. O sea, hasta eso tenemos que fijar, porque ¿qué estoy diciendo? Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con nuestro lenguaje, porque Dios nos manda a hacer, como usted dice, sal de la tierra y testimonio. Entonces, si mi testimonio no es bueno, ¿cómo yo voy a poder juzgar al hermano, decirle, o al inconverso? Entonces, en ese sentido tenemos que tener mucho cuidado de la palabra de Dios nos dice, no un libro, no una literatura. A veces nosotros escuchamos a predicarse, que bueno el predicador grande, el hermano, hizo un mensaje precioso, pero el hermano predicó del libro de, no sé, de Thomas Jones, y lo puso, y Thomas Jones en el capítulo, o sea, nosotros sí debemos de nutrirnos de literatura cristiana, porque también personas más expertas que uno nos enseña. Pero cuando yo digo, Thomas Jones a mí me dice que, y él dice y hace referencia a la Biblia, no, la Biblia dice que, y Thomas Jones lo interpreta, lo dice bien, y es bueno que lo lean para que aprendan a entrar, no al revés. Muchas veces nos vamos en criticar, este libro es bueno, nosotros los presbiterianos nos regimos esto, nosotros los bautistas, nosotros, y esto somos la máxima expresión, pero nos decimos, nosotros solamente nos guiamos por la palabra de Dios y los demás son aclaratorios, aderezos, ¿cómo podemos rectificar? Gracias, hermano, buen punto. Esta es una exposición, no vamos a llegar a ninguna
acuerdo, ningún punto de concordancia. Estamos discutiendo y a medida que los puntos vayan siendo mencionados en la ponencia, la idea es esta, ¿no? Que se pueda producir diálogo, que podamos conversar. Hermano pastor, y después nuestro pastor, y ahí terminamos porque me está esperando el avión. ¿Ya? Hermano Arturo, ¿querías decir algo, pastor? ¿No? Ya. Hermano pastor Fuentes. Sí, yo estaba escuchando. La disciplina de la iglesia la aplica la autoridad de la iglesia. Yo no soy autoridad tuya. Yo puedo denunciar, pero yo no soy juez tuyo y tampoco tampoco porque yo he faltado, debo quedarme callado si tú cometiste una falta ante la autoridad y ante el Señor. Por eso insisto en que hay que tener claro que para eso son las autoridades de la iglesia. Y muchos hermanos, cuando las autoridades ejercen esa acción bíblica de aplicar disciplina, no la aceptan y se van. Las autoridades de la iglesia, en el caso de la iglesia presbiteriana, no voy a hablar de otras iglesias, tienen un ordenamiento en un libro que se llama el libro de disciplina. Después, cuando ven una iglesia, se llama consistorio, no se llama pastor, ni se llama presbítero, ni se llama hermano N. Entonces, lo encargado de mantener la disciplina en la iglesia se llama, en nuestro sistema, consistorio de la iglesia, y quien disciplina al consistorio de la iglesia, también deben saberlo, se llama presbiterio. Y quien disciplina a los pastores se llama presbiterio. Eso es algo que hay que tener claro, que ese es el orden. ¿Debe existir disciplina en nuestra iglesia? ¿Hemos fallado algunos consistorios en aplicar disciplina? Posiblemente sí. ¿Ha fallado el presbiterio en aplicar disciplina a pastores y a consistorios? Posiblemente sí. Pero no es ni el consistorio ni el presbiterio es adivino. Así que a menos que llegue en forma ordenada un reclamo, ya sea individual al consistorio, este puede actuar, porque no es adivino. Y el presbiterio de la misma manera. Hay procedimientos en nuestra forma de gobierno para llevar lo que nos puede parecer fuera del orden. Entonces, hay formas de llevar a cabo la disciplina, pero en nuestra iglesia es un sistema que está muy bien precisado. Pero disciplinas personales, ahora, si vamos al caso del hogar, bueno, esa es otra cosa, ahí está primero nuestro padre. Amén. Bueno, yo quiero terminar acá, mis hermanos. Reiterar lo que dije ayer, gracias por la paciencia estos 3 días, que Dios les bendiga, sigan glorificando a Dios en sus vidas, sigan predicando a Cristo, sigan anunciando que Cristo viene y que Cristo es la única esperanza, salvación para el mundo. ¿Me acompañan en una oración? Dios, gracias Padre por este momento, por este tiempo que hemos tenido de reflexión. Solamente una reflexión y esperamos, Señor, que todas las deficiencias, Señor, de interpretación sean suplidas por tu Santo Espíritu. Que tu Santo Espíritu confirme en el corazón de cada hermano, de cada hermana en esta mañana, esa porción, esa verdad bíblica que tú quieres para cada uno de nosotros. Mientras tanto, Señor, apelamos a que tú nos hagas y nos perfecciones cada día, cada uno de nosotros. Que nos hagas mejores hijos tuyos, que nos vayas santificando. Pero en este proceso de santificación también haznos buenos predicadores de tu palabra. Haznos buenos, Señor, anunciadores del reino. Gracias, Señor, por esta maravillosa oportunidad que tú siempre nos das de hablar de tu palabra. En el nombre de Cristo, nuestro Rey, oramos siempre. Amén. Que Dios les bendiga y nos vemos en otra oportunidad.